El Señor les bendiga a cada uno de los oyentes a través de las plataformas de Remanente Escogido, radio y televisión. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor que se encuentra en el capítulo 16, versículo 19 al 31 del Evangelio según San Lucas. Quiero leerles la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, hay una gran sima que está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que si quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Yo quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema, la experiencia real de 2 hombres frente a la muerte. Gloria a Dios para siempre. Esta parte de la Escritura, algunos, para evadir la realidad que tiene, porque está hablando del cielo y del infierno, y muchos teólogos y personas que estudian la palabra de Dios para torcerla y acomodarla a su conveniencia, lo primero que dicen es que es una alegoría, una parábola. Pero el Señor Jesucristo, nuestro gran Señor y Maestro, estaba enseñando y contando, relatando
la historia. En otras palabras, contando el testimonio de dos hombres que habían vivido en la tierra en circunstancias diferentes, completamente distintas, opuestas, pero que habían muerto también en diferentes situaciones, en circunstancias totalmente diferentes. En ninguna parábola el Señor se refirió a nombres propios, a personajes con nombres, con tanta exactitud en detalles como hemos leído en esta parte de la Escritura, donde habla de estos dos personajes. Gloria al Señor. Esta es la historia real de dos hombres diferentes, por cierto, que vivieron y murieron con una diferencia de tiempo muy corta, pero que uno temía a Dios, era temeroso de Dios, y el otro nunca tuvo tiempo para su alma, para su salvación, para dedicarle a Dios. Me refiero a este hombre rico que vivió una vida completamente descarriada, opuesta a la voluntad de Dios. Y también me refiero a Lázaro. Hay cosas muy interesantes en la historia de estos hombres que deben hacernos reflexionar a cada uno de nosotros profundamente. No es una cuestión superficial. Lo que aquí ocurrió y lo que cuenta el Señor, el gran Señor y Maestro, profeta, sacerdote, nuestro Salvador Jesucristo, lo que cuenta es una revelación de la eternidad y que queda estampada dentro de las Sagradas Escrituras. Por tanto, profundamente debemos meditar en lo que vivimos, en lo que hacemos aquí en la tierra y en nuestra eternidad, en donde, amigo que me escucha, amigo descarriado, en donde pretendes pasar la eternidad. ¿En qué lugar? ¿Cuál es el lugar que usted ha escogido para vivir eternamente? ¿El cielo o el infierno? Cada persona, cada alma tiene la oportunidad de escoger no solamente el camino, sino el destino, el lugar donde va a pasar la eternidad. La gente corre, el hombre, los seres humanos, en una desesperación. El uno corre para un lado, el otro corre para el otro, y hay una preocupación desorbitante sobre las cosas materiales, físicas, las cosas pasajeras. Pero hay que hacer un alto y pensar, ¿dónde va a pasar la eternidad? Jesús en su relato identifica a Lázaro, pero el rico no lo conocía. Es curioso que no menciona su nombre, como en cierta manera diciendo, no vale la pena mencionarlo.
Sencillamente lo identifica como un hombre rico. No conocía a ese hombre y nos debe llamar la atención poderosamente lo que dice la palabra de Dios acerca de aquellos que el Señor realmente conoce. Gloria a Dios para siempre. Dice la Escritura, sin perder la porción de la palabra que hemos leído, que nos tenemos que referir en un momento, pero el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, versículo 14, dice la palabra lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. El verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Está hablando la palabra de parte del Señor que Él conoce sus ovejas y que las ovejas conocen al Señor. Por tal razón, por eso no se menciona el nombre de ese individuo, porque no pertenecía a Dios, no era de Dios, no porque el Señor hubiera cerrado el círculo para aquellos que son salvos. El Evangelio se ha predicado a todo el mundo y Cristo murió por el mundo entero, por todas las almas. Que todos vayan a ser salvos no es cierto, es imposible, porque millones y millones de hombres y mujeres rechazarán a Cristo, lo han rechazado y lo seguirán rechazando, rechazarán la salvación, se ocuparán de cosas terrenales, pero se olvidarán de su eternidad. El capítulo 8 de Primera de Corintios, versículo 3, dice la palabra lo siguiente: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Esto es grande y debe tenerlo usted en su mente y en su corazón. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Es decir, si yo amo a Dios, Él me ama, pero Él me conoce, Él conoce mi nombre. No solo eso, todo lo que soy desde antes de nacer ya me conocía, pero Él conoce estrictamente los que son suyos. El capítulo 13 de Primera de Corintios, versículo 12, dice la palabra lo siguiente: ahora vemos por espejo oscuro, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El Señor me conoce, sabe quién soy. Y el verso 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hay algo interesante aquí, y es que ahora conocemos en parte, y conocemos las cosas así como cuando un espejo no nos declara realmente quiénes somos, porque hay espejos
Es como los lentes, cada uno ve según los lentes que tiene. Y los lentes pueden estar rayados de arriba a abajo, vertical y horizontalmente, y la persona ve cosas raras. Está viendo lo que dice la palabra oscuramente, no con una definición clara. Eso es cierto, eso es lo que vemos. Pero un día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré tal como fui conocido. La persona que es de Dios es conocida por Él. Por eso es extraño que a este hombre no se le mencione su nombre, porque no era conocido, no pertenecía al cielo. Mire que el profeta Isaías en el capítulo 43 dice en el verso 1: ahora así dice Jehová, creador tuyo. Escúchelo bien, hermano y hermana. Oh Jacob, y formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Y mire lo que sigue: te puse nombre, mío eres tú. Él conoce, Él sabe quién soy yo, quién es usted. Él conoce y sabe quién le pertenece a Él. Y los que le pertenecemos a Él, en este tiempo de la gracia, nuestro nombre debe estar escrito en el libro de la vida. Nuestros pecados deben haber sido perdonados. Debe haber una convicción plena de nuestra salvación. Eso es lo que respecta a nosotros. Lo que respecta a Dios, Él dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Él sabe cómo me llamo yo y cómo se llama usted. Pero aparte de eso dice: mío eres tú. Eso es lo que realmente estaba ocurriendo con estos dos hombres, porque a uno el Señor lo conocía, le sabía el nombre. No es que no le supiera el nombre al otro, pero no valía la pena mencionarlo porque no pertenecía a él. Y el Señor es estrictamente celoso en los que son suyos, en los que pertenecemos a su reino, a su causa. Dice más la palabra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, la Escritura dice, gloria al Señor, en el versículo 22 y 23, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Verso 23, entonces les declararé: nunca os conocí. Esa es la afirmación clara, que el Señor nunca conoció a ese hombre acaudalado que tenía mucho dinero, muchas posesiones y mucho despilfarro de las cosas que poseía. Pues dice la palabra que hacía banquetes con esplendidez. No era cualquier comida, eran banquetes con esplendidez cada día.
ni siquiera cada sábado ni cada domingo. Era cada día. Era un despilfarro, una gula, una verdadera comida como comían los antediluvianos. Verdaderamente un desperdicio, pero era un desperdicio, un despilfarro lleno y poseído de avaricia, porque se nota que la palabra dice que aquel otro que sí conocía a Dios y que Dios lo conocía a él, que vivió una vida completamente triste, una vida sin recursos, anhelaba comer las migajas que caían de la mesa de ese hombre y de los hombres y mujeres que comían a la mesa diariamente. Lo que quiere decir que era una avaricia terrible. Sin embargo, para Dios era desconocido. Y eso es lo que dice aquí la palabra. Entonces les declararé: nunca os conocí. Nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo los conoció el Señor? Como hacedores de iniquidad, como hacedores de maldad, como perversos, como pecadores, como perdidos, pero no como alguien que se acerca a Él. Bendito sea el Señor para siempre. Estos dos hombres, como hemos venido diciendo, eran completamente diferentes en todo. En todo. La palabra dice en segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Indiscutiblemente, Dios conoce a los que son suyos. Y los que son suyos, declara la palabra: apártese de iniquidad todo aquel que invocare o que invoca el nombre de Cristo. La persona que dice ser cristiano, y esto es muy importante para los creyentes, la persona que dice ser cristiano debe apartarse de iniquidad. La iniquidad, el pecado, la maldad no puede estar en el corazón de una persona que dice ser cristiano, que dice pertenecer al cielo. Porque una cosa es pretender un ser humano conocer a Dios, y otra cosa es que Dios lo conozca a él, que Dios lo apruebe a él. Es lo que dice la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eso es estar aprobado por Dios. Cualquiera puede decir que es cristiano, cualquiera puede decir que conoce a Dios, pero ser un desconocido total en el cielo, lo que estamos viendo en esta palabra. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? Seguro que sí nos conoce. Alabado sea el Señor. Estos dos hombres vivieron vidas diferentes, una muerte diferente, una eternidad diferente.
el pecado de este hombre, que el Señor lo conoció como un perverso, como un pecador, como un cualquiera, como uno que había rechazado en su totalidad la gracia y la misericordia de Dios. El pecado fue la altivez, el orgullo, la avaricia, la extravagancia. Comían y bebían sencillamente igual que los antediluvianos. Los antediluvianos, dice la palabra, que comían y bebían. Dice Lucas 17, 27, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué hacían? Comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento, vivían como las bestias. Nacían, crecían, se reproducían y morían sin ninguna esperanza, sin ninguna preparación para la muerte, sin ninguna preparación para su alma, su salvación. Murieron. Los antediluvianos se dedicaron a comer, a beber, a dormir, a reproducirse como los animales, pero nunca hicieron una reserva eterna. Nunca pensaron que eran diferentes a las bestias. Pensaron y creyeron que eran igual que los animales. Pero usted y yo no somos igual a los animales. Tenemos un alma por la cual vamos a responder a Dios. Tenemos un espíritu, tenemos una inteligencia, un libre albedrío que nos juzga y nos condena si no obedecemos a Dios. Cada persona que le da espalda al Señor indiscutiblemente se tiene que perder, porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. Y toda persona que rechaza a Dios se pierde para siempre. El que rechaza a Cristo y la salvación que Él ha otorgado se perderá para siempre. Alabado sea Dios. Aleluya. Bendito su nombre por siempre. Quiero que miremos lo que estábamos meditando del capítulo 16. Miremos algunos detalles. El capítulo 16 de Lucas, del verso 19 en adelante. Dice la escritura que allí en el verso 20 aquel mendigo llamado Lázaro estaba echado a la puerta de aquel millonario, multimillonario. Aquí se menciona un hombre rico, se desprende o es sinónimo de riquezas, que tenía muchos bienes y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de aquel hombre, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Era un hombre no solamente pobre económicamente, era un hombre enfermo, con una plaga encima, una situación lamentable, que los perros lamían sus llagas. Pero aquí viene el desenlace, porque en esta tierra, en esta vida, usted y yo tenemos que pasar muchas dificultades, situaciones complicadas, situaciones que muchas veces no vale la pena ni mencionarlas.
pero las tenemos que pasar. Al final de cuentas, nuestra vida aquí en la tierra es muy corta, muy limitada, y de alguna manera vamos a lograr pasar esas situaciones, pero hay una eternidad al frente de nuestra vida. Después de esta vida física, después de terminar la carrera con este estuche llamado cuerpo, y cuando este cuerpo, Dios determine llevarse su alma o mi alma, este cuerpo ya no volverá a servir para nada. Se lo comerán los gusanos, se desaparecerá. Alabado sea Dios. Pero mi alma, su alma, amigo que me escucha, amigo descarriado, ¿qué será de su alma perdida? Escuche esto. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Hay detalles muy interesantes en esto. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso, a la antesala del cielo. Allí esperan miles y miles, por no decir millones de almas, ya disfrutando de la paz, del gozo, de la alegría, de la convicción, de la certeza de haber sido salvos y haber alcanzado la victoria, la corona. Allí esperan el día de encontrarse con todos aquellos que de un momento a otro sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y saldremos envueltos en el poder del Espíritu Santo para recibir, encontrar al Señor en el aire. Es maravilloso. La palabra dice que este mendigo, este pobre, murió, pero no se quedó ahí simplemente muerto. Fue llevado por los ángeles al paraíso, allí al seno de Abraham, donde están los hombres y mujeres, almas que vivieron por fe en la tierra, donde están todos los creyentes, donde están todos aquellos que lograron la corona de la vida. Fue llevado, y esa es una forma que creemos firmemente, y que han habido muchas revelaciones de personas que a la hora de estar muriendo, de estar partiendo de la tierra, las últimas palabras que han podido decir es: veo ángeles que vienen por mí, veo personajes vestidos de blanco que vienen por mí. Muchos testimonios hemos oído acerca de esto, y creemos firmemente que en el momento de un cristiano, de un hombre o mujer genuino que pertenece al cielo, estar partiendo de la tierra, su alma será arrebatada
y llevada por los ángeles al cielo, allí al paraíso, a la antesala del cielo. Gloria a Dios. Fue llevado. Pero hay un detalle importante, que cuando murió aquel hombre rico, fue sepultado. De Lázaro no se habla de sepultura, no se habla del entierro. Y sabe que según la costumbre de muchos antiguamente, cuando moría un pobre que no tenía para comprar el ataúd, no tenía para pagar el entierro, sencillamente los tiraban a la basura y los perros se los comían. Pero no dice así de ese hombre rico. Dice que este fue sepultado. Es decir, que le hicieron un entierro a la altura de su nombre, de su fama y de su postura económica que tenía. A Lázaro no lo acompañó nadie. Era un pobre. Si morían los pobres, no valía la pena ni enterrarlos. Pero aquel tenía muchos amigos, tenía mucha gente, que seguramente fue un esplendoroso entierro de su cuerpo. Fue llevado, fue lamentado por todos los borrachos y comilones y descarriados que comían a su mesa. Pero eso no es todo. Aquí dice la palabra, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. A Lázaro en los brazos de Abraham. Símbolo de la victoria de aquel que murió primero y que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Alabado sea Dios. Lo que me llama la atención es que en el Hades alzó los ojos estando en tormentos. Los hebreos le llamaban o le llaman en hebreo al infierno el Seol. Pero los griegos, en su idioma griego, le llamaban al infierno Hades, Gehenna y Tártaros. Cualquiera de esos nombres usaban para referirse al infierno. Desde donde levantó los ojos, desde el infierno. Y lo confirma la palabra, porque dice que alzó los ojos desde allí, estando en tormentos. Inmediatamente un alma sin Cristo muere. El cuerpo, el alma sale y va directamente al infierno eterno, a esperar allí también el tormento final, que será el lago de fuego. El lago de fuego será la terminal final, donde estará el diablo, que el Señor lo reprenda, sus secuaces, el falso profeta, el anticristo,
y toda esa plaga que se levantará al final del tiempo. El infierno esperará a todos los pecadores que rechazaron a Cristo, que rechazaron la salvación. Desde allí este hombre levanta los ojos para mirar y para pedir misericordia ya muy tarde. Alabado sea el Señor. Dice la palabra en Mateo capítulo 10, verso 28, dice la Escritura lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay un infierno indiscutiblemente decretado, creado y formado para los perdidos, los pecadores. Dice la Escritura en segunda de Pedro, habla la palabra en el capítulo 2, versículo 4 al 6, porque Dios no perdonó. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo, escuche esta frase, a los que habían de vivir impíamente. Los impíos, los pecadores de la tierra, los descarriados, tienen grandes ejemplos en las Sagradas Escrituras de cómo vivirán si no se vuelven a Dios a tiempo. Si antes de morir no se vuelven a Dios, se perderán para siempre. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Estos 2 hombres murieron de una muerte diferente. Murieron de una muerte distinta. El rico fue sepultado, como ya dijimos, con muchos honores, con mucha pompa. Hay gente que cuando van a enterrar a alguien hasta contratan mariachis para que les canten las canciones del mundo que más cantaba el pecador que se murió. Todo eso es vano. Todo eso resulta ser basura si el alma se perdió. Si el alma se perdió, no valió la pena ni siquiera haber vivido en esta tierra. No valió la pena. Alabado sea el Señor. No importa el esplendor, las impresionantes multitudes que vayan a un entierro. He oído muchas veces de personas que dicen: el entierro fue maravilloso, fue glorioso. Usted no se imagina, me dijo uno en una ocasión, cuántos miles de personas iban. Ya eso no vale la pena. Lo que valió realmente el haber vivido en la tierra, lo que valió fue haber asegurado la salvación de su alma, de mi alma. Hermano,
Hermana, amigo que me escucha, usted amigo descarriado, no viva esa vida peligrosa. Puede morir de un momento a otro en un accidente. Puede morir de un paro cardíaco. Puede morir de cualquier enfermedad repentina que no le dará tiempo ni de llamar, ni de decir Jesús, mucho menos pedir perdón, y murió perdido. Es triste. Mucha gente ha muerto de un balazo y no necesita el segundo. Se murió y murió instantáneamente. Alabado sea Dios. Esta postura de que Lázaro fue llevado su alma por los ángeles es la esperanza nuestra, que un día, cuando estemos al borde de partir de la tierra a la eternidad, nuestra alma pueda ser recogida por los ángeles y llevada al seno de Abraham, al paraíso eterno, donde podremos estar y vivir por la eternidad. Alabado sea el Señor. ¡Qué maravilla! Porque ese lugar será el sitio donde estarán todas las almas de aquellos que murieron en Cristo, que sirvieron a Él, que vivieron para Él, que se cuidaron. Finalmente, la palabra dice en el libro de los Salmos 48, 14. Y esto me gusta mucho, porque dice la Escritura, porque este Dios es Dios nuestro. Si el Señor, vimos en Isaías 43, donde leímos la palabra que el Señor nos conoce y nos ha puesto nombre. Él sabe cómo me llamo, cómo se llama usted. Aleluya. Nos conoce, nos ama. Yo también debo tener la convicción, la seguridad de lo que dice esta palabra, porque este Dios es Dios nuestro, es mi Dios, es mi Padre, es mi Señor, mi Salvador, pero no por un día ni 8 días, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él es mi Dios. Él me guiará. Mire lo que dice acá, la segunda parte de este verso. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este Dios al que hemos creído, al que hemos aceptado, a quien le servimos de día y de noche, todas las 24 horas, los 365 días del año, debe nuestra vida estar puesta al servicio de Dios. Pero debe haber una convicción en nosotros que ese Dios es nuestro, es mi Dios. Él es mi Padre, Él es mi amigo, Él es mi Señor y es mi Salvador. ¿Puede decirlo usted también, amigo que me escucha en esta hora? Hoy hay oportunidad para que su alma sea
arrebatada de las garras de Satanás. Suéltate en el nombre de Jesucristo y hoy recibe a Cristo como Salvador de su alma, como Señor de su vida. Si está descarriado, reconcíliese hoy. Acepte al Señor como Salvador de su alma. Y un día nos veremos en la patria celestial. Un día disfrutaremos por la eternidad, porque este Dios es un Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Eso también habla que mi alma, su alma, un día cuando deje este cuerpo, se elevará y llegará a la presencia de Dios, guiado, dirigido por Él, por su presencia y por los ángeles que llevarán su alma y la mía a la presencia de Dios. Si usted desea recibir a Cristo como Salvador de su alma, hoy quiero hacer una oración por usted. Padre eterno, he predicado tu palabra. He hablado de esta historia tan real de la vida y la muerte, de escoger la eternidad donde quiere pasarla, de ir al lugar donde quiere vivir eternamente. Dios mío, te ruego por aquellos que abren su corazón y que piden perdón por sus pecados, se arrepienten, se convierten a ti. Perdona sus pecados, Señor. Rompe esas cadenas que los están atando. Desbarata esos yugos que los tienen enyugados como pecadores. Límpialos con tu sangre preciosa, Señor. Te lo ruego. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Ha sido un gozo y un placer transmitir este mensaje en directo para cada uno de ustedes en sus casas, en sus lugares de trabajo. Que el Señor les bendiga grandemente.